¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar un poquito de un tipo de cadencia muy chula, que a mí me gusta mucho, y os lo voy a enseñar directamente. Vamos a hacer esto, porque es sobre lo que vamos a trabajar. Sabéis que todas las semanas yo explico una pequeña técnica y vosotros componéis con ella, y después el fin de semana nos juntamos en directo y vemos lo que habéis hecho. Entonces, la cadencia es así. Bueno, pues esta cadencia andaluza, como se le suele llamar, aunque aquí está desprovista y desconectada del estilo, de la métrica habitual y por supuesto está fuera de su hábitat natural, digamos, también es un tipo de cadencia que encontramos en muchísimas canciones, pero tiene muchas particularidades. Yo creo que una de las más interesantes, desde el punto de vista de la teoría sobre todo, sería que aquí la sintaxis y la morfología no van juntas. Es decir, fijaos que el acorde de reposo tiene una estructura dominante. Si estuviésemos hablando de un lenguaje tonal tradicional, el dominante no sería nuestro punto de reposo, sería nuestro punto de máxima tensión. Sin embargo, aquí el reposo se produce sobre el dominante. La función de dominante, sintácticamente, si la entendemos como lo que nos lleva de nuevo a nuestro punto de reposo, estaría justo en lo que desde el punto de vista tonal nosotros consideraríamos un subdominante, ¿verdad? Si aquí os fijáis, tenemos un La menor, bueno, un La eólico en realidad, porque aquí nos está diciendo que su naturaleza es eólica, tiene un sabor muy modal. Aquí tenemos Sol. Fijaos que este sería, es decir, morfológicamente es un dominante, ¿verdad? Porque tenemos la tercera mayor y tenemos la séptima menor. Además estamos poniendo una 13 también como tensión y tenemos una novena también aquí, pero fijaos cómo suena La menor y ahora este Sol. Es algo de paso. Llegamos a este subdominante, pero tiene una función como de llevarnos hacia, y ahora viene lo que sería nuestro reposo, pero que realmente, si lo observas morfológicamente, es un dominante. Entonces es muy interesante observar que la sintaxis y la morfología no siempre van juntas, y esto es una cosa que yo creo que es muy importante entender. Normalmente, sobre todo si escuchamos un repertorio tonal más tradicional, pues sí, la morfología y la sintaxis van juntas, pero eso no significa que siempre sea así. Es decir, para mí es más correcto llamar dominante al acorde que está ejerciendo una función sintáctica de dominante que llamar dominante a un acorde mayor con la séptima menor, porque no siempre va a ser dominante. Cuando venimos a un blues, por ejemplo, tenemos el primer grado, cuya morfología es dominante, el cuarto, cuya morfología es dominante también, ¿vale? Luego otra vez el primero, luego tenemos el quinto, tenemos otra vez el cuarto y otra vez el primero, ¿vale? Luego el quinto. Si os fijáis, tengo un acorde con morfología dominante, después tengo otro acorde con morfología dominante y luego tengo un tercer acorde con morfología dominante. Sin embargo, si escuchamos la función sintáctica, no lo morfológico, sino lo sintáctico, nos vamos a dar cuenta que aquí tengo mi punto de reposo, me alejo de él y luego vuelvo a él. Y aquí se produce el máximo alejamiento, después retrocedo, bien, y luego ya vuelvo a esta tónica. Luego viene el dominante y vuelvo a esta tónica. Entonces, ¿qué pasa? Que la función sintáctica, en el caso del blues, y el blues como originador de otros estilos, entre ellos el jazz y demás, y con una amplísima y enorme influencia en el rock, el pop y todo esto, determina un poco las reglas del juego. Es decir, creo que es importante saber prestar atención a cuando la morfología está marcando cuál es la función sintáctica y cuando no lo está haciendo.
En el caso de esta cadencia, que encontramos mucho en el flamenco, aunque nosotros no estamos ahora mismo en flamenco, ¿vale? Estamos cogiendo una progresión aislada, una cadencia aislada y llevándola al contexto que nos apetezca, que es de lo que irá a la actividad de hoy. Entonces, en esta cadencia pasa algo un poco parecido. No puedo pensar en la morfología como algo que define cuáles son los grados y demás, porque va a ser un poco confuso. Es aconsejable que sintamos cómo fluye la música. Entonces... Aquí hemos llegado, pero claro, su morfología es como un poco más tensa, claro, pero fijaos que también nos sucedía en el blues. En el blues también cuando llegamos al 1, hemos llegado al 1, pero el 1 es un mayor con séptima menor, por lo tanto se siente más tenso, pero no tiene por qué ser un dominante en el sentido sintáctico. Por esto es muy importante para mí, aparte de que juguemos con esta cadencia y hagamos cosas con ella, compongamos con ella, me parece tremendamente importante distinguir entre la morfología y la sintaxis, ¿vale? Porque a veces se intenta establecer como una especie de metodología muy estricta, muy basada en si esto es como esto, entonces esto. Y estos elementos no funcionan así, la música no funciona así. Es lo mismo que un poco que la poesía, ¿verdad? La poesía, las palabras, dependiendo del contexto poético en el que las coloques, se comportan de una manera o de otra, significan de una manera o de otra, tienen una intensidad u otra. Y todo esto es difícil de entender desde un punto de vista racional, porque yo creo que no pertenece al reino de lo racional. Y es una de las cosas por las que yo, como sabéis, bueno, vivo aquí en el sur de España y paso mi tiempo entre un pueblo de Córdoba y Sevilla. Y lo cierto es que la música con raíces flamencas me provoca una serie de emociones muy diferentes a las que me provocan otras músicas, y tiene mucho que ver con que las cosas, los elementos son los mismos que encontramos en otras músicas, pero se comportan de maneras distintas. Y curiosamente es lo mismo que sucede con el jazz, donde también encontramos los elementos que encontramos en otras músicas, pero también tienen un comportamiento distinto, también funcionan de una forma distinta. Por eso es tan importante, creo, que apreciemos estas cosas. Entonces, vamos a ver estos acordes con los que vamos a trabajar. El primer acorde. Tenemos la, mi, fa, la, si, mi. ¿Bien? 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sería aquí? Bueno, esto si estamos viéndolo desde la menor, ¿verdad? Aquí tengo el 1, el 5, aquí tengo esta sexta menor, que acordaos, si estamos hablando en plan interválico, hablaríamos de una sexta menor, pero si estamos hablando en un contexto armónico refiriéndonos al acorde, la llamamos sexta bemol, ¿vale? O la bemol 13, como prefiráis. Entonces, 1, 5, bemol 13, el 1 otra vez, aquí tengo el 9 y aquí tengo el 5, ¿vale? Bien, cosas que se quieran mover. Acordaos que desde la emancipación de la disonancia, ¿verdad? Ya en el siglo XX se nos hablaba de esto, pero digamos que las tensiones no necesariamente han de ser preparadas ni resueltas posteriormente, como sí sucedía, por ejemplo, en la música clásica. No obstante, es muy importante, yo creo, y sano también, saber dónde se quieren mover las cosas. Es decir, esto como bloque puede funcionar perfecto, no necesita moverse, pero sí que está muy bien que nosotros sepamos que esto quiere bajar, que esto quiere bajar también, ¿vale? Entonces, sería un gesto melódico súper natural, porque lo está pidiendo un poco el acorde, ¿no? Cuando venimos aquí, esto, que es una 13, querría venir aquí a esta quinta, bien, y esto que es una 9, querría venir a este 1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ese posible gesto melódico también. Visto en el contexto de este acorde, teníamos 1, 5, bemol 7, 9, 3 y 13. Bien, 13 quiere ir a 5, 9 quiere ir a 1. Bien, vale. Ahora, este es más interesante. Aquí lo que se quiere mover es este hacia arriba, sentido ascendente. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 5, 1, 3, sostenido 11 y 7, ¿vale? 7 mayor. Entonces, este sostenido 11 quiere ir al quinto. Y ahora, si quieres, este 7
puede querer subir. Sin embargo, lo vamos a mantener porque forma parte de la estructura. Es decir, estamos viendo la cuatriada como una cosa en sí misma, no la estamos viendo como una especie de agregado a una tríada. Cuando la ves como agregado a una tríada, un agregado se va a querer mover, va a querer hacer algo. Es como, digamos, una tensión pasajera, ¿no? Sin embargo, aquí no. Al ser nota estructural, no tiene por qué moverse. De hecho, ninguna tiene por qué moverse. Lo que quiero que entendáis es el potencial de movimiento que nos presentan estas notas, ¿vale? Y además tengo aquí un movimiento. Y ahora aquí. Bien, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo 1, 5, bemol 9, 4, 5, 1. Este 4... que toma el lugar del 3, sabéis que en el flamenco se juega con esta cosa de oscilar entre las dos terceras o bien mantenerse indefinido con las suspensiones. Y recordad, la teoría va después de la música, no confundamos la explicación teórica con lo que los músicos están pensando o con desde dónde articulan ellos su discurso, porque no tiene nada que ver. Simplemente observamos el discurso y decimos, vale, por norma general, que siempre va a haber excepciones, pero por norma general suceden estas cosas, ¿no? Incluso podríamos buscar la explicación a ciertos fenómenos en la propia morfología de los instrumentos, la propia ergonomía de la guitarra, que nos lleva a unos determinados voicings que después, pues, otros músicos de otros instrumentos, bueno, pues, copian y trasladan a su instrumento, ¿verdad? Pero bueno, no queremos ir tan profundo, solo queremos coger una progresión para poder jugar con ella y poder componer, ¿vale? Entonces, esa sería la primera parte. Hacemos esto. Y ahora vamos a la segunda parte, que vendríamos a este Fa, Sol, y ahora Re menor, y de nuevo nuestro Mi. Muy importante, los reposos van hacia ese Mi, por lo tanto ese Mi sería como nuestro uno sintáctico, ¿vale? Lo digo porque a la hora de pensarlo y a la hora de hacer que las líneas se muevan y que converjan y que se dirijan hacia, es muy importante que tengamos claro que nuestro centro está en ese Mi y no en ese La menor, por ejemplo, ¿bien? Porque si no pensaremos diferente. Como cuando coges, por ejemplo, una progresión mixolidia. Claro, si tú piensas como que estás en Do mixolidio, tu melodía se va a comportar de una determinada forma. Pero si tú piensas que estás en Fa, pero que estás empezando desde el quinto grado, pero que realmente el centro es Fa, tu melodía se va a comportar de otra forma, ¿bien? O si piensas que estás en un Do mayor, pero con un intercambio modal, en lugar de pensar que estás en un Do mixolidio, ¿no? Entonces, claro, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir las cosas, afecta muchísimo a cómo se comporta nuestra música. Por eso es importante que conozcamos formas de conceptualizar las cosas y sobre todo que no nos resistamos a una explicación que sea diferente a aquella explicación que ya conocemos. Simplemente la cogemos, la valoramos, la observamos, intentamos verlo desde ese punto de vista y lo comprendemos por ahí. Por eso es muy interesante jugar con este tipo de progresiones, porque los objetos son muy parecidos a los que solemos utilizar en nuestras músicas, pero los comportamientos son un poquito distintos, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que tenéis que hacer esta semana? Tenéis que hacer una composición de 1 minuto y medio que utilice como material armónico única y exclusivamente esta progresión. Con esta primera parte, donde hemos visto que tenemos esto y este es nuestro centro, como hemos dicho. Y luego esta parte B, bien, sería la idea. Lo puedes orquestar, lo puedes hacer con sonidos súper modernos y sintéticos, lo puedes hacer muy acústico, lo puedes hacer más jazzístico, lo puedes hacer en 7/8, en 6/8, en 5/4, lo puedes hacer en un 4/4. Ahora bien, importante, la melodía. Acordaos que la progresión es un poco como una forma preestablecida, igual que la progresión de blues. Tengo una forma preestablecida donde
la imaginación, digamos, la creatividad va a estar más en la melodía, en lo que yo haga melódicamente. Y se tiene que sentir muy claro, no confundamos melodía con movimientos melódicos. Una cosa es tener movimientos melódicos o pequeños motivos y otra cosa es constituir una melodía que sea lógica, que se articule en una forma comprensible, en una forma cuya sintaxis el cerebro entienda. Es decir, esta es la pregunta, esta es la respuesta, o este es mi antecedente, aquí tengo mi comentario sobre el antecedente y ahora viene el consecuente, mi comentario sobre el consecuente, ahora introduzco un nuevo antecedente con un nuevo consecuente. Es decir, una estructura que el cerebro entienda como una estructura discursiva. Nosotros hablamos con palabras, pero vamos escuchando salir esas palabras, vamos recibiéndolas y se va articulando un discurso, ¿vale? En el lenguaje poético a veces ese discurso está un poquito más suelto y entonces nuestro cerebro completa o busca un significado que no es tan evidente como el de un discurso hablado o el de una ponencia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo importante es que debe tener un sentido claro, y normalmente el sentido también conlleva una dirección. Todas esas cosas deben estar presentes en nuestra melodía y recordemos que nuestro punto de reposo va a ser justamente este acorde, ¿vale? Porque si articulamos aquí como una especie de pregunta que luego viene hacia esta respuesta, pues entonces vamos a girarlo todo y vamos a estar usando esta progresión, pero con la sintaxis que utilizamos en música tonal, mientras que aquí lo que queremos es utilizar esta sintaxis un poco más flamenca, aunque no estemos haciendo flamenco. Simplemente por ver cómo se hace esto de que mi sintaxis y mi melodía indiquen en una dirección que muchas veces no está tan conectada con lo que me está diciendo la morfología del acorde, ¿vale? Pues nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y recuerda por favor que cada lunes hay un ejercicio en el canal y que tienes de tiempo para mandarlo hasta el domingo a las 2 de la tarde hora española como máximo. Tu nombre, para que lo leamos en directo, debe ir en el archivo. Y el correo al que debes de mandarlo es tony@teoriamusical.es. Nosotros nos veremos en el directo del domingo y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.